Para toda mi audiencia, aquí, los que me ven, te llamas Pavel. Pavel, siempre te ponen Pablo. Sí, Pablo, Paul. ¿Paul? Paul también, güey. Paul. ¿Cómo puede alguien confundir sé. Paul con Fíjate Pablo? que conozco gente que trabaja en Starbucks y gente de marketing y me dicen que realmente es una estrategia, güey. ¿Por qué? ¿Qué pasa si escriben mal tu nombre? Vas a decir, estos güeyes están bien pendejos. Pongo una foto en Instagram o en Facebook para que vean cómo escribieron mal mi nombre. Ok. Entonces, Digo, no sé si sea cierto, pero dicen lógica, que eso es una estrategia de publicidad gratis, güey. Digo, porque ya es cuestión de estatus, ¿no? Que publicas tu vaso de Starbucks o tu café. Y más cuando lo escriben mal. Okay. Entonces, según lo que me han dicho, tiende a ser una estrategia de publicidad también. Oye, eso está chido, no lo sabía, ahora ya lo sé. Ya sé que muchas personas van a decir que soy un maldito cerdo, pervertido. Okay. Pero ven el logo, ¿no? Entonces, podemos observar que esta es una chica guapa. Claro, ¿no? claro. Con el cabello, güey. Largo, Su corona es una diosa, ¿no? Sí. O sea, es muy guapa, ¿no? Podría ser que sea una diosa en la belleza, no es que sea una diosa religiosa. Tiene sus dos piernitas. Aquí. Ok. Y se está agarrando sus rodillas, güey. Mientras tú estás a punto de Sí. Vela. Sí, Dime si claro. sí podría ser. Sí, claro. Digo, a punto sí. de ser penetrada la chica. Sí necesitas tener la mente de pervertida, pero Ok. tiene sentido. Va, bueno. Entonces, a ver, cuéntanos. Exactamente, ¿qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Por qué lo estudiaste? Ok, bueno, yo estudié ingeniería en informática en la UPIXA, IPN. La Unidad Profesional Interdisciplinaria De Ciencias Sociales y Administrativas, eso significa UPIXA. Estudié del 99 al 2003. ¿Por qué estudié ingeniería? Fíjate ¿por qué estudié eso? Esto viene yo creo que desde la primaria. O sea, no sé, yo siempre quise ser ingeniero. En ese entonces no tenía ni idea en qué ingeniería. La verdad es que, pues para empezar, no sabías, ¿no? O sea, pero cuando pensabas en ingeniero, ¿pensabas en alguien utilizando matemáticas? No, en ingeniería, no sé, es un poco complicado. Lo único que recuerdo es que a mí me gustaba sacarle los motores a los carritos. Cuando ellos servían, me gustaba sacarles los motores y hacer que prendieran. Eso es lo único que me acuerdo. Realmente no tenía un concepto real de lo que era una ingeniería ni qué implicaba, porque no sabía tampoco que implicaban muchas matemáticas. O sea, ni siquiera eso, güey. O sea, ni siquiera sabía que la ingeniería implicara física, química y matemáticas, ¿no? Que es lo más común, o ciencias exactas para llamarlo formalmente. Pero cuando entro a la secundaria, yo me acuerdo mucho de los talleres que teníamos, que era electricidad, electrónica, ya ni me acuerdo de los otros, pero eran esos dos, me acuerdo. Entonces, como traía el background ese que te digo de desarmar los motores, ya, vamos a electrónica. Y tuvimos un maestro que yo creo que influyó mucho, bueno, no creo, influyó muchísimo en mi decisión hacia dónde irme a estudiar. El maestro de física. Que, se llamaba, no, era un chavo, se llamaba Oscar Montoya Figueroa, me acuerdo. Un chavo, ¿sí te acuerdas? Okay. Él, aunque te ríes, él, me acuerdo muchísimo. Es que era cagado, sí, güey. aparte, por eso, no, pero aparte yo me llevaba bien, sí, yo me llevaba bien con él. Pero más allá de lo cagado, ¿no? Él estudió donde yo estudié la prepa, que era la vocacional número 11. Y yo me acuerdo que me acerqué con él un día, le dije, oye, güey, pues la verdad es que yo quiero estudiar ingeniería, oriéntame, ¿no? Y me dijo, bueno, si quieres ingeniería, lo mejor es que te vayas al Politécnico. Bueno, para la gente que a lo mejor, porque también hay gente que no es de México, la Boca es el nivel medio superior del Politécnico. Del Instituto Politécnico Nacional. Sí, exacto. Okay. No. Y digo, mis opciones pues, era la escuela pública, ¿no? No había posibilidad de irme a una escuela privada. Entonces tenía dos, o la UNAM o el Politécnico. Y la verdad es que... Si hubieras tenido la posibilidad económica, no te hubieras ido al Poli. No, fíjate que... ¿Hubiera sido también igual una muy buena opción? Sí y no. Yo ya ahorita, y
justo quizá después lo platiquemos. Ahorita donde yo trabajo, la verdad es que no me importa de dónde vengan. ¿Eres bueno? No me importa. Seas de donde seas, yo ni siquiera a veces veo la escuela de procedencia. Mientras tengas lo que yo te pido, no me importa dónde hayas estudiado. Entonces, regresando a la pregunta, quizás sí, digo, y sobre todo por las facilidades que tienes. No me refiero a la calidad de las personas en general, ¿no? De si vas a una escuela pública, pues eres más burro o más inteligente. No, ni en las privadas tampoco, porque también soy maestro en una privada en Guadalajara. Entonces ahí puedo hacer ciertas comparaciones. No, sino me refiero que en las privadas generalmente tienes más facilidades. Eso es como yo lo puedo resumir. En las públicas existe una mayor limitación en cuanto a recursos disponibles para los alumnos. Es eso. Entonces, bueno, gracias a él fue que tomé la decisión de irme a estudiar a esa preparatoria. Por él fue que tomé esa decisión. Digo, la verdad es que he buscado también al maestro. Yo encontré que escribió incluso un libro, pero ya no supe, porque pues tratas ahora con Facebook y redes sociales, tratas de encontrar a gente, y hace tiempo lo busqué, pero no lo encontré. Solamente me di cuenta que había escrito hasta un libro de algo de electrónica, ¿no? Entonces, bueno, él fue el que me dijo, bueno, si quieres estudiar ingeniería, vete para allá. Mi maestro, Oscar, me dice, pues si quieres estudiar ingeniería, lo mejor es que de una vez te vayas perfilando hacia una preparatoria que se enfoque en físico-matemáticas. Yo no tenía ni idea de dónde ir, por eso te digo, él me recomendó irme a esa, y literalmente por eso escogí esa vocacional. Si recuerdas, ese fue el primer año que empezó el Ceneval. Nosotros... y ya no eran Bocas, eran CECITS. No, pero a lo que me refiero es que ese fue el primer año que se instituyó el examen único. Entonces tenías que poner tus 3 opciones y te mandaban a la de mayor puntaje, ¿no? A la que si entre más puntaje tengas, pues mayor eran las posibilidades. Que muchos compañeros nuestros los mandaban a un pueblito. Sí, claro, ¿no? Pues se quedaron en el camino, güey. Ahí yo creo que fue el primer filtro, o es el primer filtro en educación en México, generalmente. La prepa, porque, digo, a menos en Ciudad de México, y te puedo decir que es lo mismo en Guadalajara, porque ahí digamos, el monopolio lo tiene la UDG, pero es lo mismo, o sea, hay muchísima gente que quiere entrar a la UDG. Pero yo ya no recuerdo cómo entraban antes. Cada uno tenía que ir a aplicar el examen. O sea, si tú querías entrar a la UNAM, no sé si a la Boca 2, no sé si, pero tenías que ir, si querías el Politécnico, pues ibas al Politécnico. Si querías en la UNAM, pues te ibas a la UNAM. Okay. Y tenías que estudiar para 2 exámenes diferentes, o 3, o no sé. Okay. Así se manejaba antes. Bueno, entonces yo entro a la prepa. Dije, bueno, ya yo pierdo contacto con Oscar. Ya no lo vi, o sea, jamás volví a saber de él hasta la fecha. Y bueno, ya estando ahí, bien curioso, porque pues, es un ambiente generalmente de hombres. No hay mujeres. En ingeniería es muy difícil que haya mujeres. De hecho, ahorita en donde yo trabajo nos piden que tratemos de contratar mujeres. O sea, el tema de la diversidad sí es importante para ya empresas grandes. Entonces casi no hay, o sea, eso viene igual desde siempre. Entonces es un ambiente pues donde habían prácticamente puros hombres. No había mujeres. En esta situación es necesario que te pregunte, porque es muy común que ahorita está ese pedo de equidad, de equidad de género, lo cual en lo personal muchas veces me hace exagerado, entonces es muy idiota, porque somos diferentes, pero ese no es el punto. El punto es, estas personas, estas carreras, donde no hay casi mujeres, ¿por qué crees tú que no hay casi mujeres en estas carreras? Pues mira, ahí concuerdo contigo. La verdad es que pues, cualquiera puede escoger esa carrera. O sea, ahí no es de que no, este es para hombres y no entra, como servicio militar, ¿no? A lo mejor. No, y cualquiera puede entrar. Yo creo que hay una... Digo, yo no estudié una licenciatura en ciencias administrativas, entonces no puedo decir si es más fácil o no. Creo que va en relación a eso. O sea, mucha gente dice, no, la ingeniería es súper difícil, o sea, hay que ser muy dedicado, hay que tener cierto perfil, y no.
más fácil, vete a una licenciatura en psicología. Para mí, en lo personal, cuando quieres realmente ser bueno, pues para mí todas se pueden convertir en carreras muy difíciles. Digo, aquí yo creo que una de las cosas que sí tiene la ingeniería son los conceptos abstractos. O sea, son cosas que no ves y tienes que demostrar. Ok, ¿eso es abstracción? Sí, o sea, toda la parte matemática, la física, no sé, materias como magnetismo son súper complicadas de entender. O sea, porque no lo ves, si tú ves algo, si tú puedes tocar algo, sentir algo, es más fácil de entenderlo. Cuando no lo ves, es un poco más difícil. Yo creo que la gente tiene una mala concepción de que la ingeniería es difícil. Yo creo que en general cualquier carrera se puede convertir en una muy fácil o en una muy difícil, dependiendo cómo lo ves. Sí te voy a decir cuál es una carrera muy idiota. Que la gente no debería estudiar nunca. Administración. Administración es desperdiciar tu vida 5 o 4 años. ¿Sabes por qué? Porque administración es nada más lees cosas de los libros. Sí, no practicas. Son puras cosas teóricas y al final y al cabo el campo laboral, ¿qué te dicen cuando sales de administración? O sea, sabes de todo, no sabes nada. Sí. O sea, dijo una vez Carlos Slim, al fin y al cabo si tú quieres salir adelante en este mundo y convertirte en una persona independiente, tienes que ser empresario. Si quieres ser empresario, tienes que ser un administrador. Va a llegar un momento en el cual si tú eres ingeniero, pues ya no vas a poder construir nada, claro, o armar nada. Entonces vamos para ser administrativos. No quiere decir que ese sea el camino de todos. Sí. Pero desde mi punto de vista, mejor estudia algo que realmente tenga una aplicación específica. Dígase, por ejemplo, maestro, ¿no? Yo soy maestra de eso es lo que haces, ¿no? Y ya después, en un dado caso, si quieres crear tu propio kinder, puedes estudiar administración de muchas otras formas. Bueno, nada más quería, era como entre paréntesis. No, sí hay carreras que no sirven para nada. Administraciones. No creo, yo creo, mira, lo que sí estoy de acuerdo es lo siguiente. También alguna vez escuché lo siguiente, no sé quién lo dijo, pero para mí ya a estas alturas tiene mucha razón. Decían, un ingeniero puede ser un muy buen administrador, pero un administrador jamás puede ser un buen ingeniero. Ahí está. ¿A qué voy con eso? O sea, ahorita, por ejemplo, mi rol ya no es técnico. O sea, soy gerente de un área donde tengo a mi cargo ingenieros que hacen cosas técnicas, pero yo ya no hago nada técnico. Y de hecho yo me estoy enfocando mucho a estudiar finanzas, negocios, todo relacionado a cómo se mueve el negocio de la tecnología, no desde el punto de vista técnico. Tienes razón, o sea, yo sí creo que un ingeniero puede ser un muy buen administrador cuando ya tienes una base bastante sólida y no al revés. O sea, y yo no conozco ningún caso de un administrador que se haya convertido a un ingeniero. Si tú pues no puedes aprender herramientas de un campo que no sea administrativo, pero lo administrativo permea tanto. Sí, eso es un campo, abarcas mucho. Sí, no, claro. O sea, estoy hablando de poner su negocio de limpieza de casas, ¿no? Ahí está la administración, ¿no? Yo creo que para mí todas, incluso conozco gente que es, por ejemplo, arqueólogo. Y dices, bueno, sí, ayudas a la preservación del patrimonio nacional, ¿no? Pero pues bueno, y luego, ¿qué más haces, no? Y la verdad es que a los arqueólogos que conozco les va muy mal. En términos económicos, que muchas veces es lo que se fija la gente. Yo te digo, creo que el tema va... bueno, pero a ver, espérame. ¿Por qué no estudian entonces las mujeres casi? Porque se les hace, porque existe esa concepción a nivel general, de hombres y mujeres, de que las ingenierías son difíciles. Hay una teoría que no quiere decir que estoy de acuerdo ni nada, spoiler alert, los que nos están viendo no quiere decir que yo sea misógino, pero hay una teoría que dice que, bueno, no es teoría, las mujeres motrizmente por evolución son menos hábiles. Bueno. Teníamos nosotros que cazar. Entonces, los menos hábiles por sexo, los menos hábiles, o sea, ya de entrada la testosterona nos da más fuerza. O sea, eso es puntual.
¿no? Nuestros músculos siempre van a ser más grandes que los de una mujer porque tenemos testosterona. Entonces, cuando éramos cavernícolas, íbamos y cazábamos. Los que no eran hábiles se morían. Sí, claro. Los mataba el elefante, el león, lo que sea, ¿no? Así. Regresaban. Los más si fuertes. se fueron 10, regresaban 7. Y seguían reproduciéndose. Entonces, llega un momento en el cual esa evolución va haciendo que los hombres empiecen a desarrollar más la destreza motriz, la habilidad motriz. Las mujeres se quedan y empiezan a desarrollar otro tipo de cosas. Sí, otras fortalezas, ¿no? Otro El tipo clásico ejemplo de, ay, las mujeres no saben estacionarse. Es evolutivo. Sí, porque la motricidad no ha sido durante miles de años cultivada por la selección natural. Bueno, más bien, yo creo que las matemáticas, como estabas diciendo, es algo que requiere abstracción, y ni siquiera ahí sí no sé, la abstracción, y también una capacidad de imaginación, pero cosas estructuradas. O sea, tú dime si me equivoco, pero tú cuando estás pensando en algo que puede ser abstracto matemáticamente, al fin y al cabo te estás imaginando una estructura en algo, ¿no? Sí. Un número, un signo, una incógnita, no sé, una marca. A lo mejor en ese aspecto no está tan desarrollado ese plano mental en las mujeres. Digo, yo también he escuchado mucho de eso, güey, que no sé, que las mujeres son mejores para la parte de los idiomas y cuestiones de ciencias humanas, ¿no? Digo, también lo he escuchado. Quizá tenga algo de cierto, digo, no lo sé, pero creo que no sería el caso completamente, porque también, no sé si recuerdas, a mí muchos casos pasaron en la escuela de que ciertas mujeres, yo no quiero generalizar, o más bien especificar, solamente o mujeres o hombres, no, la verdad es que creo que me tocaron muchas mujeres que se aplicaban 100%, güey, que entendían todas esas. De cada 10, ¿cuántas eran mujeres? 10 alumnos. Yo creo que de cada 10, 1 o 2 mujeres, entonces los demás 8 o puros hombres. El 15% de los del alumnado eran mujeres. Sí, o hasta menos. 10%. Pero creo que en general, independientemente de si hay diferencias o no en cómo está formado el cerebro, la estructura y demás, creo que el tema es una mala concepción. Porque eso yo me acuerdo desde que era niño, güey, de no, los ingenieros están muy difíciles, pues casi nadie... ¿Pero no crees que habla de una realidad? No, güey, no, la verdad es que no, a mí, yo creo, o sea, sí se me hizo difícil ciertas materias, güey, pero para mí era normal. Y tú y yo no somos diferentes, güey, o sea, cualquiera pudo haber estudiado una ingeniería o en tu caso algo de gastronomía con la disciplina que se requiere, güey. Yo creo que, te digo, para mí es más una mala concepción, güey. Y ahora que te digo que también soy maestro de administración de proyectos en el ITESO en Guadalajara, que es el equivalente de la Ibero aquí en Ciudad de México, igual. Ahí mis compañeros que son los jefes de carrera o maestros de las ingenierías me dicen, oye, güey, mientras mi generación entran 70, en psicología entran 700, ¿no? En su mayoría también mujeres, pero también muchos hombres. Mientras en nosotros la generación que sale son 10, allá salen 400, ¿no? O sea, y no todos son mujeres, de eso también hay muchos hombres. Entonces yo creo que va mucho en el sentido de que creen que es difícil. A nosotros también en mi empresa nos han invitado muchas veces a dar pláticas. Ok, pero tú estabas hablando de que si ya quieres llegar a un nivel, cualquier carrera es difícil. Sí. Pero ¿qué tal si tú no quieres llegar a un nivel grandioso? Tú simplemente quieres tener un buen trabajo que te alcance para pagar tu hipoteca y tu sedán de entrada, tu sedán de 220,000 pesos y tu departamento en alguna colonia de clase media. ¿No crees que seguiría siendo más difícil estudiar No, ahí te va, ¿por qué? Que psicología? No, yo conozco, es a lo que voy, conozco una psicóloga que gana muchísima lana, con decirte que las citas que tienes que hacer con ella las tienes que hacer con 4 meses de anticipación, porque no tiene lugar y las citas son 1,000 pesos. Pero volvemos a lo mismo, porque ella es the best of the best. No, por ahí te va, del lado de ingeniería, es que quería
plantear los casos extremos de ambos lados. Okay. Cuando yo estudio ingeniería, hubo un par de casos de compañeros que dijeron, pues yo lo que quiero hacer es poner mi café internet. Digo, no sé por qué tenían esa idea, porque jamás ha cruzado por mi cabeza poner mi café es que había de un internet. Momento como la primera boom. década de este siglo. Sí. Era como muy de moda poner tu café en internet. Pues sí, güey, pero yo, por ejemplo, jamás me pasó por la cabeza hacer lo mismo. Y al menos conozco dos personas que así le han hecho, pues siempre. O sea, y los tengo en Facebook, por eso me entero. Pero así compañeros es, de escuela. compañeros míos. Okay. Hay esos dos espectros, ¿no? Y dentro de ese, bueno, de esos extremos, pues estamos todos los demás, ¿no? Ahí. Incluso, digo, en la parte de computación siempre es muy común, ¿no? Que toda la gente cree que arreglamos compus, güey. Todo el mundo, claro. ¿Estudiaste computación? Arréglame mi compu. No mames, jamás estudié eso, jamás me enseñaron eso, güey. O sea, eso no es parte de la currícula, no hay una materia que te diga arreglo de compus 1. Bueno, de entrada no se llama computación. Exacto. ¿No? Es ingeniería, Pero todas las otras carreras, ¿no? No existe eso. Entonces, hay gente que se dedica a eso. Pues yo lo veo como pues un arquitecto, un doctor. O sea, quizá los que se quedan como médico general y que ya no se meten a una especialidad, es como yo puedo definir a ciertos compañeros. O gente que nada más se quedó con lo que aprendió ahí y ya no le siguió macheteando. Entonces, cuando aparte de estudiar eso, tomas una especialidad, pues ya te empieza a cambiar el panorama, porque pues ya empiezas como tú lo dijiste en un principio, la parte de admisión, ya empiezas a especializarte en algo. Porque también ingeniería, pues bueno, sí, eres ingeniero, resuelves problemas, pero ¿hasta qué punto, no? O ¿qué problemas vas a resolver? Porque te digo, en la carrera como tal, yo nunca fui un alumno de excelencia, creo que nada más me dieron un diploma de aprovechamiento general en cuarto de primaria, digo, y en la secundaria pues tampoco. Okay, vale. Pero lo que sí yo tenía claro era a dónde quería llegar, ¿no? Eso sí, eso siempre estuvo presente conmigo. Entonces te digo, o sea, hubo gente que súper brillante en la carrera, súper brillante, mucho más brillante que yo definitivamente. O sea, que se aplicaban, que sacaban puros dieces y demás. Y que terminando la carrera, pues se estancaron y siguen estancados y ya no sobresalieron como lo hicimos los demás. Okay. Entonces, y eso, o sea, estudiar una ingeniería no te garantiza absolutamente nada y tampoco, te digo, a mí no se me hizo difícil, pero para mí era normal. Digo, como no estudié una licenciatura, no sé qué tan fácil sea eso. Ahora, en el rol que ahorita tengo, también continúas preparándote, tienes que pasar exámenes y demás. Y son exámenes que a mí también se me hacen difíciles y no tienen nada que ver con ingeniería. O sea, aquí hay muchas certificaciones para administración de proyectos, un montón de metodologías y no hay ningún concepto técnico, pero aún así son difíciles, no cualquiera los pasa. Tienes que estudiar un montón. Entonces, por eso te digo que yo creo que cualquier carrera es difícil y es fácil a la vez. O sea, yo estoy seguro que muchos de mis compañeros que estudiamos juntos te podrían decir, no, a mí la carrera se me hizo bien fácil. Y habrá gente que te diga, no, a mí se me hizo difícil y ni siquiera pude concluir. Claro. Entonces, te digo, mi percepción va más allá de que si realmente para alguien es difícil o en general es difícil las materias o son fáciles. Yo creo que existe una mala concepción y no viene desde la primaria, güey. O sea, desde que empezamos a ver matemáticas, porque las matemáticas simplemente para la mayoría de la gente, incluyéndome a mí, se te hacen aburridas, porque no les encuentras un uso práctico, un uso útil. Hay un montón de memes que te dicen día, no sé, noviembre del 2020, hasta el día de hoy no he encontrado una aplicación del binomio cuadrado perfecto, ¿no? Ni yo tampoco. A lo que voy es que el sistema educativo en general no te ayuda a que le encuentres una aplicación real a muchas de las cosas que aprendes.
Sí, y en claro, específicamente las matemáticas. Específicamente matemáticas. Yo me acuerdo, en la prepa precisamente tenía un maestro que me tronó, justo me tronó también, mi maestro de cálculo integral. Pero me llevaba bien hasta eso. Sí, no, muy complicado. Y nos ponía unos problemas bien fumados, güey, pero súper fumados, güey. Me acuerdo ahí te va uno en particular. Decía, una pareja va a un bar, a la chica le sirven un martini, que el martini tiene una densidad de, no sé, X. Se lo sirven en una copa esférica con una altura de tanto y un diámetro de tanto. La pregunta era, calcula el trabajo que tiene que hacer la chava para terminarse todo el líquido. Pues decía, el popote tiene un diámetro también y una altura también. Y eso era una... o sea, no solamente lo tenías que resolver con matemáticas, sino tenías que usar física también para resolver eso. Entonces, yo me acuerdo que le pregunté al maestro, dije, oiga maestro, ¿por qué nos está dando esto? O sea, esto nunca lo voy a utilizar. Y me acuerdo que me dijo, güey, es que yo sé que no lo vas a utilizar y no te estoy enseñando las fórmulas nada más. O sea, lo que me interesa es saber cómo resuelves el problema. Y ahí fue la primera vez que escuché la frase que es muy común, que el ingeniero utiliza su ingenio para resolver algún problema. ¿De ahí crees que viene la palabra ingeniero? Sí, güey, de ingeniería, sí, claro. Digo, no, nunca me he metido a la parte etimológica de la palabra, pero me hace mucho sentido. Aunque también aquí viene otra parte que, bueno, toda la gente cree que los ingenieros son súper cuadrados y que bien estructurados. Tampoco. Yo creo que sí, la ingeniería a veces tiende a ser muy cerrada. O sea, yo la mayoría de los más dedicados que conocí en esta ingeniería pues eran los clásicos cerebritos, ¿no, güey? Que súper metidos, antisociales. Pero si yo te pregunto en gastronomía, güey, pues van a ser exactamente lo mismo, güey. Hay gente así. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Entonces, yo creo que es en general de una mala concepción de lo que significa ingeniería. Pero fíjate que, sí, bueno, en ese sentido ya, digamos, sí, es tu opinión que está sobrevalorada, se podría decir, la ingeniería o cualquier carrera que esté. Sin embargo, una realidad es que, por ejemplo, conocí hace poco a un cuate, ¿no? Un chavo, no sé, 18, 20 años. El güey dice que no quiere estudiar, pero se metió a la ICM Coyoacán. No quiere estudiar y logró entrar a la ICM Coyoacán. Qué bueno. Es chido, ¿no? Sí. Dice que su familia lo obliga. Le dijeron, tienes que estudiar algo, cabrón. Tienes que estudiar algo, cabrón. Y él dijo, ¿qué chicos estudio? Si me da todo pinche huevo. Yo no quiero estudiar. Yo quiero salirme y ya empezar a hacer dinero, ¿no? Es más, dijo que él lo que quería hacer era reparar computadoras. Y ahí empezar a ganar nada. Total que por alguna razón su hermana le dijo, pues métete a estudiar ingeniería mecánica. Mecánica eléctrica. Porque yo estudié historia y me estoy muriendo de hambre. Sí, es muy común. Entonces, ok, digamos que está en lo mismo, pero es una realidad que, hablando de este chavo que no quiere estudiar nada, tiene más posibilidades de salir adelante. Olvidémonos si va a ser feliz, porque al fin y al cabo el güey, si estudia psicología o si estudia mecánica, va a ser infeliz, ¿no? En teoría. Pero tiene más posibilidades de sobrevivir a un cierto nivel de vida en ingeniería mecánica, porque además solo hay como 70, mismo lo dijiste. Sí. A los 700 que entran a psicología, ¿no? Sí, pero ahí va por oferta-demanda. Exactamente, pero es una realidad. Sí, claro. No, claro que no. Si tú vives en una realidad en la cual no sabes a dónde ir, pues la razón, lo más lógico sería como este cuate, pues que se vaya donde hay más varo. No, claro, y eso te lo puedo decir ahorita, porque a mí me cuesta mucho trabajo conseguir gente, contratar gente, a pesar de todos los beneficios que tiene estar en una empresa como en la que yo trabajo, que tienes home office, güey, que nuestras oficinas son tipo Google,
que tenemos futbolito, que tenemos Sky, tenemos cafetería, tenemos hasta unas camas para que la gente se duerma, güey. Sí, ¿dónde trabajas? No, Cisco Systems. Así es, exacto. No, Cisco Systems, así se llama. O sea, a pesar de que tenemos muchas facilidades, que yo soy la excepción. O sea, yo cuando hablo con la gente, yo soy la excepción por el tipo de facilidades que tenemos. En todos los aspectos, todos los aspectos. Empezando por no tener un horario fijo, ¿no? O sea, no tenemos reloj checador, eso no existe. No tienes que llegar a las 9 y si llegas 15 minutos tarde 3 veces te descuentan el día. No, aquí no existe eso. O sea, a pesar de tener todo eso, no encuentro gente. Ok, pero no encuentras gente porque no hay. No hay candidatos. No hay candidatos, o los que hay no están bien preparados. O sea, pero a lo que voy es que quizás si lo invirtiéramos si fuera esto algo de administración, pues tenemos 700. Ok, a ver, ¿no? Para escoger. Déjame estarle preguntando esta pregunta. Te lo voy a decir desde una perspectiva exterior. Tú dijiste que no le pones atención a qué escuela viene, ¿vale? Ajá, sí, claro. No me importa. A ti no te importa. No. Sin embargo, lo que sí he visto, y a lo mejor es solo algo que a ti te pasa, no lo sé, al fin y al cabo no es mi campo, donde tú estás. Pero lo que sí he visto es que las personas con las que te has llevado, se ve que vienen de un estrato social mayor que el tuyo. Sí, claro. No sé si hayan estudiado en una escuela pública, a lo mejor la mayoría no. No, creo que no, de hecho no. Pero resulta que tú eres su jefe. ¿Eso tú crees que se lo debes en mayor parte a que tú eres una persona que le ha chingado mucho? ¿O sí te ha ayudado mucho ser de Pixar? No, la verdad es que ya volvemos a lo que decía yo al principio. La diferencia para mí en las escuelas privadas y públicas es las facilidades que te dan. Y te voy a poner un ejemplo bien claro. Pero tus mismas palabras fueron que la Pixar la mejor no era... Una pública no te da tantas herramientas. Exacto, no tienes recursos disponibles. Ahí te va. En la parte del inglés. O sea, yo cuando contrato gente, ni siquiera reviso currículums en español. O sea, ese es mi primer filtro. No está en inglés tu currículum, ¿qué haces aquí? Para empezar. ¿Los chavos deberían saber eso? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por Cisco o por el área de pues sistemas? Bueno, creo que tiene que ver con todo. Si yo tuviera de nuevo 20 años y quiero apuntarle a una empresa, quizá no Cisco, sino cualquier otra, pero de un tamaño grande como las que yo conozco, y sabes que tiene presencia mundial y que... ¿Cuáles serían? Dinos unas. Oracle, Microsoft, Apple, Google, Amazon incluso ahora, que ya también está metiéndose mucho en esto. O sea, sí, y Cisco está entre ellas. O sea, esas que dijiste, ¿hay posibilidades aquí en México? Sí. O sea, cualquier chavo puede ir. Sí, claro. Todas hay, todas. Los chavos deben de llevar sus currículums si quieren trabajar en Oracle, Cisco, lo que Google, sea. Amazon. Todas las grandes, güey, IBM, Intel, güey, todas. Al menos en la parte de la tecnología. Ok, pero ¿quién debería de decirte eso? Por ejemplo, a ti te llegan chavos con su currículum en español. ¿Quién debería ser responsable en decirte que si vas a ir a aplicar, debes ir en inglés? Yo creo... Porque estamos hablando de que los chavos no saben. Y de hecho uno de los objetivos con este pinche video, es eso, ¿no? O sea, si tú no me dices, si no te digo, vente, vamos a hacer este video, yo ni enterado. Ok. ¿No? Sí. Que debería haber sectores específicos donde tu currículum deberías llevar en inglés. Pues mira, para mí es que está mi opinión y creo que tienes cierta razón. O sea, para mí, si yo quiero entrar a una empresa rusa, pues tengo que poner mi currículum en ruso. Eso te da, no sé, al que está del otro lado, en mi caso, que yo soy el que lo reviso, pues te da cierta imagen del candidato. Dice, pues este güey le está poniendo esfuerzo, que se quiere destacar de los demás. ¿Tu consejo crees que aplicaría igual para una persona que quiere entrar a Starbucks? Sí, claro, a cualquiera. Para mí, si tú ves mi perfil en LinkedIn, está en inglés.
nunca lo hice en español. Okay. O sea, para mí, sea lo que sea, porque así te destacas. Bueno, y que esté bien escrito, para empezar, ¿no? Sí, Eso te ayuda a destacarte. Digo, y desde mi punto de vista, si yo quisiera ahorita aplicar una empresa francesa, o quizá alemana, pues trataría de hacer mi currículum en alemán o en francés. Digo, también en inglés. Pero pues tratas de destacar, ¿no? De los demás. Ese es el primer paso. Y eso eso es para mí sentido común. Creo que no toda la gente tiene el mismo sentido común que yo, entonces no es tan común como debería. Creo que se los deben de decir, me queda claro, porque no todo mundo, también me ha llegado, es que yo no sabía. Para mí eso fue, pues deberías de saber. Estamos en una competencia en la cual si no sabes, pues te quitan puntos. Mundo, ¿no? Sí, exactamente. O sea, es que ese es el punto que te estaba preguntando. ¿Quién debería de decirles que su currículum debería ser en inglés? Entonces te voy a decir, por ejemplo, algo que sucede mucho. Hay cosas que yo doy por sentado en esta vida. Sí, creo. Y de repente te encuentras con gente que no lo sabe. Y luego uno empieza a ser prejuicioso porque dices, este güey está bien pendejo. Pero luego uno está mal porque no es que él esté pendejo, es que no se encontró con una persona que le dijera, ¿no? A este chavo le empiezas a decir, oye, necesito que me resuelvas esto. Y lo hace. Pero resulta que nadie le dijo que su currículum tenía que ser en inglés. A lo que voy... A mí me enseñaron algo hace, yo hace como 15 años, de hacer en el currículum, ¿no? Que es la carta de presentación. Esa pinche carta de presentación apenas como que empezaba a darse a conocer. El día de hoy, después de 15 años, hay chavos de universidad que aún no saben que es bueno hacer una... O sea, yo ya lo daba por sentado. Yo creía que después de 15 años no habría que decirle a un chavo que tiene que hacer una puta carta de presentación. Que no es el currículum. Es otra más. Sí. No, a lo que coincido contigo, por eso decía que para mí es sentido común, pero mi sentido creo que no es tan común, porque coincido, alguien debe de saberlo. En mi caso, o sea, yo desde hace muchos años decidí por mí hacerlo en inglés, porque yo sabía dónde quería estar, pero a lo mejor hay 1000 gentes más que no saben, que no tienen ese mismo sentido común. Te digo que realmente el sentido común no es tan común como la gente pensamos, ¿no? Porque quizá algunos sí tenemos la iniciativa de hacerlo, pero otros no, y nadie se los dice tampoco. Porque yo incluso, o sea, la verdad es que cuando yo rechazo un currículum, a mí me llegan un montón. Lo veo en inglés, ni siquiera le hablo al candidato de, oye, te estoy rechazando porque tu currículum está en español. La verdad es que no tengo tiempo de hacerlo, o sea... Yo creo que ¿quién hace eso? Nadie. Para decirle, oye, sí. No te voy a contratar. No, la verdad es que sí se... oportunidad. Aquí sí tenemos esa delicadeza, sí, okay. Cuando pasan entrevistas de, ¿sabes qué? Pues no fuiste seleccionado. O incluso, quizá no llamada a veces, depende del candidato. Hay veces que yo mismo hablo y les digo, ¿sabes qué? El perfil que tienes es interesante, pero no tiene esto que yo busco. Ve, estudia y luego regresas. Yo sí doy segundas oportunidades cuando los candidatos se lo merecen. O sea, sí he contratado gente que rechacé en una primera instancia. Porque pues creo que pues, la gente, como dices, no sabes hasta que te topas con la realidad y dices, bueno, pues sí, no tengo las habilidades ahorita, pero las voy a desarrollar y quizá en un futuro pueda aplicar. Creo que sí debe haber alguien que les indique esto. Sí, pero hay tantos detalles en la vida, y ya no se diga, bueno, en la vida laboral y ya no se diga en la vida en general, que se te escapan. Sí. Se te escapan. Entonces, por ejemplo, otra cosa que yo en lo personal nunca batallé para encontrar chamba, porque creo que yo no tenía expectativas muy altas. Pero ¿a qué me refiero? Yo agarraba chamba a la pandemia, cosa que no hace la gente. Dice, yo quiero trabajar ahí y de ahí no me muevo. Sí. Puedo estar 12 meses desempleado, pero yo quiero trabajar ahí. No era mi caso. Pero el hecho de estar agarrando chambas y ir a entrevistas me ayudó. Hay gente que no lo quiere hacer. Sí, bueno, claro. ¿A qué voy? Algo que aprendí es que si tú quieres trabajar en algún lugar,
debes de saber un chingo de esa empresa. O sea, solo para ir a la entrevista claro. tienes que saber. Hay gente que no, lo único, por ejemplo, si alguien quiere entrar otra vez aquí al Starbucks, lo único que sabe es, ay, son gringos, tienen muchas tiendas, No. O sea, cosas bien genéricas, ¿no? Así de, ¿y dónde está la iniciativa que pusiste, no? Sí, claro. Sorpréndeme. Sí, y esa es una de las preguntas que yo les hago. Les digo, a ver, ¿qué sabes de Cisco? O sea, ¿quieres trabajar aquí conmigo? ¿Qué sabes? Y tú dijiste ahorita, sentido común, ¿no? Pero porque ya estamos en los 30 y tanto. No, pero yo digo, es que yo creo que depende también de mucho la personalidad. Porque puede ser que estés en los 30 y tantos. Yo aprendí así, yendo a entrevistas. Ajá, claro. Rechaza. ¿En tu caso? Pues fue porque, no, yo sí sabía, yo decía, bueno, y quiero, si tú le preguntas a alguien de tecnología en redes, digamos que aquí ya es el top. Ya no hay otras. Ese es el top. Digo, ahorita Amazon se está metiendo mucho, otras empresas se están metiendo mucho, pero ya estás en el tope, digamos. Ya es desarrollarte interno y ver qué otras cosas quieres hacer, ¿no? Yo también sigo siendo ambicioso y tengo otros planes todavía a futuro. No es de que, pues ya llegué, ya me quedé, ya. Porque aquí no es como gobierno, que estás 100 años trabajando, haciendo lo mismo, ¿no? Aquí te corren si haces eso. Pues tienes que estar constantemente evolucionando. No, y lo comento porque precisamente... Claro, no hay sindicato de ingenieros en informática. Mi primer trabajo fue en gobierno. Okay. Yo conseguí entrar como precario, digo, becario, pero yo le digo precario pues porque no te pagan, en una institución que se llama Núñez, que es de universidades en el gobierno. Sí, Núñez, sí. Y entré como precario. Y cuando salí, me ofrecieron trabajo como sindicalizado y lo acepté porque yo estaba tramitando mi título. Entonces dije, y yo ya dominaba mi chamba, yo era como el que atendía a los VIP, o sea, si el secretario general tenía problemas con su impresora, me mandaban a mí y no mandaban al que debería hacer eso. Ay, qué chamba tan burocrática. Sí. Pero no, mi comentario va porque yo era el empleado más joven de ahí. Okay, no había alguien más joven que yo en ese entonces. ¿Qué pasó? Saco mi título y les digo, ¿saben qué? Pues si saben contar, no cuenten conmigo, renuncio. Entonces te trataron de convencer, ¿no? De que no te fueras. Sí, no, me dijeron, no, estás bien pendejo, aquí tienes una chamba segura, porque sí, o sea... La base, ¿no? La base, yo tenía la base. Yo renuncié a una plaza de sindicato, pero la verdad es que vi todos los vicios que se dan en los sindicatos. Por ejemplo, ahí sí había reloj checador. A las 8 de la mañana tenías que entrar y salías a las 3 de la tarde. Era muy común que la gente sí llegaba a las 8, pero llegaba a trabajar a las 10. ¿A qué me refiero? Habían varios ejemplos. ¿Checaban y se iban a desayunar? No a desayunar, güey, a vender, güey. Había una señora que traía una bolsota, sí, una bolsota así súper grande con ensaladas. Se ponía a vender ahí. O sea, de 8 a 10 era como el tianguis. Porque llegaban a ofrecerte zapatos, oro o medallas de oro, porque es lo que hacía la gente, güey. Y hasta las 10 llegaban a trabajar a su lugar. Y eso, trabajar entre comillas. Me acuerdo mucho que había un señor, yo en ese entonces, no me acuerdo cuánto era mi sueldo, como 4,000 pesos, una cosa así. Y había un señor que ganaba 25, me acuerdo, que para mí 25 se me hacía mucho. Y su chamba... decirte que hoy en día sigue siendo mucho. La mayoría... Bueno, sí. Bueno, no sé si sabías, pero... Ah, no, claro. La mayoría de las personas en este país... Sí, lo sé. No hablo de los pobres. Ajá, hablo de la gente que trabaja. Sí, no, yo lo sé. Menos de 12,000 pesos. Sí. No mames. Sí, no, la verdad es que... Quería acotar eso. No, me queda clarísimo, que los sueldos sí llegan a ser bastante complicados. Regresando al tema, me acuerdo... Él ganaba 25. Y su chamba era ver los periódicos diario, buscar las noticias de educación, recortarlas, así, agarrar su prints, pegarlas en una hoja blanca, literal, y hacer una portada en Word que dijera noticias de educación y la fecha. Y se le entregaba al secretario general. Esa era su chamba, güey.
Esa era su chamba de ese señor. Y la verdad es que a mí me daba coraje, güey. Dije, no mames, este güey, digo, hasta mi hermano, porque ese güey, cualquier güey puede recortar. Ok, pues sí, nuevo. Y la verdad es que a mí también, o sea, eso es por un lado. A la gente que no funcionaba en un área por huevones o por Los mediocres, cambiaban. simplemente los cambiaban. Sí, bueno. O sea, no sé, no sé, en tu caso, en el ramo, no sé, de gastronomía, de ser el chef master, te ponían de gerente o barman o de hostess, ¿no? Es el ¿no? problema con el sindicalismo. O sea, Exactamente. porque hacen Más que proteger al trabajador, lo hacen huevón. que el Estado se vuelva una institución débil, Sí, claro. no competitiva. No. No hay competitividad, no existe. No existe hay- por el sindicalismo. Yo quería trabajar en los primeros trabajos, recuerdo mucho, en mi segundo trabajo me dijeron, y de tu salario te vamos a quitar tantos pesos claro, del para el sindicato. Sí, claro. Y yo dije, oye, si no, era una madre, ¿no? Sí. Inclusive con mi salario corrido era una madre, pero yo ya sabía que era los sindicatos. Sí, claro, yo también. Pinche cáncer. Bueno, al menos aquí en México. Y si no quiero, me dijeron, si tú no firmas esta hoja, no entras. podemos contratar. Sí, claro. Oye, pero no mames, ¿qué pedo? Pues es que Sí. son pedos para No, a mí me pasó igual. Entonces yo empecé a ver muchos vicios. Tenía una amiga que ella misma me confesó, ¿sabes que a mí me dieron la plaza porque yo me acosté con el secretario? De plano te digo De plano, eso. de plano. Porque Una es mi mujer amiga. así. Sí. Ok. No, había confianza, sí, pues. sí. Digo, yo sé que esto no se platica. ¿Estaba acá? No, la verdad es que no. Bueno, está bien. Es que pendejo de Sí, no, se pues. la Y le dio su plaza. le dio su plaza. Sí, exacto. O sea, pudo haber dado esa plaza a una mansión. Sí, claro, si le gustaba. Pero es que no había tampoco. Ok, No va. había. O sea, vi todos los vicios de eso. Vi la corrupción. O sea, aquí había gente de confianza y gente sindicalizada. Los de confianza de más alto nivel, pues tendían a hacer, pues no sé, mucha corrupción de meter facturas que no eran, gastos súper excesivos. Y los del sindicato no decían nada. Yo tenía esta teoría, yo decía, los de hasta arriba no dicen, no corren a los sindicalizados y no les meten en problemas, pues con tal de que los dejen seguir con sus trances. Y los sindicalizados tampoco dicen nada de los de hasta arriba, pues para que los dejen echar la hueva. Yo me acuerdo también que una vez iban a correr a una persona, o sea, ya llegó hasta el extremo que a esa persona sí la iban a correr, sindicalizada. Okay. Pues ya el sindicato llamó una reunión súper extraordinaria. A mí me tocó ser el escrutador, el que cuenta los votos, porque pues estaba Mingo y todos los demás que ni siquiera sabían contar, casi. No, okay. Y me pusieron a mí. Está bien. Entonces, eres el chavo trae los conocimientos frescos. Exacto. Entonces me pusieron a contar y todos decían, no, compañeros, no hay que permitir que se nos pisoteen nuestros derechos, esto va en contra de no sé qué. Y yo decía, o sea, yo la conozco, yo sé que es una huevona, yo sé que o sea, la corren con razón. Sí, Pero todos defendiendo eso. Y a partir de ese momento yo me di cuenta de que no, sabes que esto no es lo que yo quiero. La verdad es que aquí no me veo, no sé, 50 años trabajando, ganando lo mismo. porque además yo veo que eres una persona, no podría decir, hay cierta inquietud en tu personalidad, ¿no? Entonces, una persona que no tiene inquietudes, Sí. las que sean, Sí, yo creo que va a ser súper infeliz en un lugar sindicalizado. No conozco a muchos sindicalizados, pero Yo sé. la verdad las personas que son sindicalizados, que tienen base, son personas que les gusta la monotonía. Y eso es bueno. Hay personas no que- es malo, no es malo, yo simplemente es me encuentro diferente. muchas veces feliz con ciertas monotonías de mi vida. Y la gente le puede encontrar que es aburrida mi vida en ciertos aspectos, pero a mí me gusta esa parte. No, y o sea, yo no digo en que sean malos o buenos, simplemente se acostumbran y no era lo mío. O sea, lo que voy es que Claro, yo es lo dije, que digo, que pues no era lo son mío. personas que tienen visiones Sí, diferentes. aún así, cuando yo salí, estás bien pendejo, ¿para qué renuncias? Una chamba segura. O sea, puedo decir que todavía tengo contacto con algunos de ellos y siguen ahí. Digo, yo no soy nadie para juzgar si
está bien o está mal, simplemente para mí no era el lugar adecuado. Porque, pues no, o sea, la parte sindicalizada nunca fue lo mío. Sobre todo porque, digo, aún estando en una empresa de este tamaño con la que yo me encuentro, también hay política. Sí. O sea, también tienes que crear conexiones, no es, a pesar de que aquí en este tipo de organizaciones te hacen tomar un montón de cursos de honestidad, de corrupción, bueno, anticorrupción, no de corrupción. Sí, sí, exacto. En la Universidad de Guerrero. Ándale, exacto. No, hay un montón de cosas. Aún así sigue existiendo esa parte. O sea, aún en cualquier empresa, y en México, y en Estados Unidos, en todos lados. En cierta medida, o quizás cierto diferente nivel, pero en todos lados es lo mismo. Aquí mucho por conexión, pero bueno, en mi caso el ambiente sindical no era lo mío. Y a partir de ahí fue cuando yo hago mi currículum en inglés. Dije, yo quiero algo diferente. Ajá. Digo, a mí se me ocurrió. Porque te digo, lo que hay que hacer siempre es tratar de diferenciarte de las demás. Claro. Entonces digo, creo que sí, a nadie nos lo dicen, nos los deberían de decir, pero esa es la realidad. Ese es un gran tip. Si alguien hasta este momento sigue viendo este video, es un súper tip. No, fíjate, digo, como tip, yo que reviso muchos currículums, hay veces que todavía no sé por qué, pero igual mi sentido común pues, no está común como deberías. Gente que pone en primer lugar en el kinder, o hobbies, o incluso objetivo, trabajar en una empresa donde pueda desempeñar un papel. Ver. ¿Tú no crees que el objetivo? No. Bueno, no le vas a poner objetivo. No, pero es algo, ponle objetivo, meta, no sé, hay muchas maneras de decirlo, pero al final quita la información que no sea relevante para lo que están buscando. Muchos ponen hobbies, y güey, está bien que te guste la naturaleza, pero no te voy a pagar porque cuides los arbolitos, ¿no? Digo, porque no sé cómo sea en otros lugares, aquí tendemos a ser muy neutrales, o sea, sí. Bueno, pero creo que aquí es porque tú los contratas, ¿no? Es que tú los aspectos que estás poniendo se rigen dentro de una estructura de que una persona que va a entrevistar quiere ver eso. O sea, el güey de recursos humanos que de seguro estudió administración o psicología quiere ver eso. Ahí te va. Bueno, sí, en mi caso, y coincido que es similar en este tipo de empresas, yo le digo al de recursos humanos a quién contratar. Pero primero pasa por recursos humanos. No. Ah, bueno, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Si un chavo ahorita oye tu consejo y no pone eso, a lo mejor no lo contratan porque no va a ir a Cisco, no va a ir con Pavel. Pues yo creo que hay que... Va a ir con un güey que estudió psicología o administración de recursos humanos. Yo creo que va más en el sentido de que identifiquen hacia dónde quieren ir. O sea, si a lo mejor van a una dependencia de gobierno, pues a lo mejor ahí sí. O sea, yo creo que hay que investigar y ahorita ya es más fácil. No digo que es 100% seguro que encuentres lo que estás buscando, pero creo que es más fácil encontrar información acerca del perfil que buscan ciertas empresas, ¿no? En mi caso, y es el caso de empresas de este nivel, por ejemplo, nosotros, algo muy común en empresas que me contrataron anteriormente, que te pedían examen médico, que te pedían examen antidrogas, así, tal cual. Y me acuerdo que me sacaron hasta una radiografía del pecho y que eran para ver los pulmones y demás. Ajá. Aquí yo no puedo preguntar si estás casado, si eres gay, qué religión eres, la edad, que es algo muy común. ¿Cuántos años tienes? No debo preguntar eso. Okay, pero es más bien como un código de conducta, ¿no? Más que... No, es un reglamento, es que no puedes... el código de conducta, digo, también es un reglamento, pero va enfocado hacia otro pero aspecto. Si lo haces, si a alguien le preguntas la edad, ¿qué va a pasar? Ni siquiera trabaja. No, sí, no va a pasar nada, pero te dicen, no debes de preguntar la edad, ni religión. Si sabe hacer la chamba, tenga 20 años o tenga 60, tú lo debes de contratar. Pero creo que eso, volvemos a lo mismo, creo que eso es la excepción.
Entonces, mi recomendación para alguien que esté viendo esto, sea la empresa que sea, investiguen. ¿Qué tipo, cómo es la cultura en esa empresa? Traten de contactar a alguien que esté ahí, que ya ahora es muy fácil, métete al LinkedIn, busca la empresa que quieres y ahí te van a aparecer quién trabaja. Súper fácil. A mí incluso me han contactado así de, oiga, yo soy tal persona, me interesaría mucho trabajar en una empresa como Cisco, ¿qué me recomiendan? Claro. La verdad es que te mentiría si te dijera, no, sí, contesto todo lo que me preguntan. La verdad es que no. Uno que otro, sí, pero uno que otra vez sí he contestado. Les he dicho, no, pues estudia esto, necesitas esto. Digo, tampoco me pongo a elaborar porque no tengo tiempo. Y creo que mucha gente quizá ni siquiera les respondería como yo en algunos otros casos, pero puede haber alguien que sí te responda. Entonces mi recomendación es simplemente buscar información de cómo es el trabajo en esa empresa y qué es lo que buscan. Porque puede ser que a alguien sí le interese mucho la religión. O sea, a lo mejor una empresa de gobierno o una empresa nacional o quizá también internacional, que la religión sí sea un tema determinante para una contratación, ¿no? Pero mi recomendación es busca información y a partir de ahí, ya sea que pongas tu currículum en inglés, quizá si le apuntas a Tlapalería Doña Conchita, pues no sea necesario tu currículum en inglés, ¿no? ¿No? Don Neto, ¿no? La Valeria. Oye, y bueno, ya tú saliste de la universidad, trabajaste en algunas empresas, ahora trabajas en Cisco. En el ámbito laboral en el que te encuentras, ¿ha sido difícil el camino o crees que ha sido relativamente más sencillo por el hecho de que no hay tanta competencia en México? No. Es difícil. O sea, no hay tanta competencia. Porque tú me dijiste que es difícil que encuentres Sí, gente. Significa que igual pues tampoco hay mucha competencia. Cualquier persona que sea un poquito más arriba del promedio se la ve más fácil. O sea, eso es una realidad. Sí, pero... Estoy usando tus palabras. No, claro, no, pero lo que voy es que no es de que, pues si no encuentro nadie, el primero que se me aparezca lo voy a contratar. Ni siquiera el promedio, debe de tener los requisitos que yo pido. O sea, no porque no haya pues mucha oferta de candidatos vas a agarrar al que sea. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en un ambiente muy... que tiene un impacto muy fuerte. O sea, tengo un proyecto muy grande ahorita, por ejemplo, en HCBC a nivel global. Soy el responsable de Américas. Ya es que, digo, para los gringos no es América, sino es Américas. Yo soy responsable... ¿Cómo estuvo? O sea, ¿todo el continente para los gringos es Américas? Américas, así es. Y así América es su país. Exactamente. Mamón, eso no lo sabía. ¿No? Ok, ya lo sabes. Yo soy responsable de eso. A lo que voy es que son contratos de muchísimos millones de dólares, muchos. Soy responsable de un proyecto bastante crítico en HCBC a nivel global. Por lo tanto, no puedes traer a cualquiera. O sea, a pesar de que seas un poquito, que estés más arriba del promedio, pero a ver, tampoco te voy a contratar. En un enunciado, ¿qué es lo que haces tú y tu equipo? Ok, somos consultores. Ayudamos, yo lo digo así. Analizamos las necesidades de negocio de las empresas y las traducimos en una solución tecnológica que les ayude a hacer más lana. Eso es lo que hago. Así Dios lo resume. Espero que les quede más claro. Sí, ese es un poco... Fíjate que mi mamá siempre me dice, oye, nunca sé cómo explicar lo que haces. Y yo le digo, no te preocupes, ma, tú diles que arreglo compu. Porque mi mamá me dice así. Dice, es que nunca sé cómo explicar. Digo, no te preocupes, tú diles que arreglo compus. Ok, pero claramente tiene que ver con la tecnología, sí. O la informática, no tiene nada que ver con finanzas, no tiene nada que ver con... Es que sí, ahí te va. Por ejemplo, yo soy consultor. O sea, pero estabas en lo del HCBC. Sí, a lo que voy a poner el ejemplo del HCBC. O sea, yo soy consultor, soy gerente de un área de consultores. O sea, mi equipo son 52 ingenieros, todos en México. Ya tenemos un colombiano, un brasileño, una cubana, ya, porque no hay gente en México, no nos tenemos que... Pero es que me dio risa porque, o sea, yo sé que en Cuba la educación es buena. Sí. Pero habla muy mal, ¿no? De toda América.
Sí, claro. O sea, tuviste que irte hasta Cuba, o sea... Bueno, no ya estaban en chilenos, México, no ya estaban en argentinos. México. Ah, ok. No. Digo, también bueno, hay... pero sigue siendo lo mismo, porque su educación, ¿dónde la recibieron? A menos que me digas que fue cubana, pero se salió a los 15 años y se fue a estudiar bueno, ahí MIT o algo así, ¿no? hay diferentes casos. Ella estudió en Cuba e hizo una maestría en la UNAM. Entonces ya estando aquí se quedó. Ok. Entonces, pero es lo mismo, o sea, De hecho, ahorita en las posiciones que tenemos abiertas aplican gente de todo el mundo. O sea, aplica gente de todos lados. Del lado que menos te imagines, aplican. O sea, yo veo los currículums, yo no sé ni dónde queda esto, pero digo, aplican a estas posiciones porque Cisco es una empresa que se reconoce a nivel global en la parte de tecnología y toda la gente quiere llegar aquí en algún momento. Pero sí, o sea, si yo ahorita no tuviera algún candidato, también podemos importar candidatos. O sea, todavía no me toca, porque afortunadamente he encontrado a la gente correcta. Ahorita voy a contratar también un venezolano y otro colombiano, porque no hay. O sea, sí, hay poca gente en el mercado. Pero vuelvo a lo mismo, porque no me has contestado. La falta de competitividad, ¿no crees? Bueno, es que ni siquiera tengo que preguntarte. Te voy a preguntar tu opinión, pero yo sé que es un hecho. Que en un campo donde no hay competitividad, es más fácil que alguien con ambición, déjame acabar la frase, okay. que alguien con ambición sobresalga. Es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo a la una persona quiere ser deportista profesional. Sí. Y el güey dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser boxeador o futbolista. Hay un chingo de gente que quiere hacer eso. Los estándares se elevan más si quieres ser boxeador o futbolista. Pero si a lo mejor tú quieres ser una persona chingona en atletismo, las posibilidades de que te vaya mejor si le echas los mismos huevos serían mayores en atletismo, porque no hay un gran nivel en atletismo. Sin embargo, en boxeo hay un chingo de nivel. Ahí estaba. Yo creo que no, ¿por qué? Porque al final tú puedes ser el mejor atleta de México, ¿no? Sí, bueno, la analogía era con lo de... Bueno, pero sí, el atletismo, boxeo. Pero tú puedes ser un súper atleta en México, pero no vas a llegar a la Liga Mundial de Atletismo. Vas a llegar a ganar los centroamericanos. Ok, pero estamos hablando de México. Ajá. Pero aquí a lo que voy es que mi presencia en términos de lo que yo hago es a nivel global. O sea, mi competencia no es la empresa de al lado, si no es India. En Monterrey, no, yo compito con India, con Estados Unidos, con Cracovia, con China. Entonces estamos a ese nivel. O sea, por eso es a lo que voy, que en este caso no es lo mismo. Entiendo el concepto, lo que quieres decir, pero aquí va un poco más allá. O sea, aquí estamos en el mismo nivel. Por eso te digo que aunque destaques un poquito, si no tienes lo que yo pido, pues no te voy a contratar. Incluso a nosotros nos cierran posiciones porque te dicen, güey, pues ya ha pasado mucho tiempo y no encuentras, la vamos a cerrar. Porque prefiero cerrarla a traer a alguien pues que medio le sepa, o que dices, bueno, pues un poquito. A mí a veces llega gente y me dice, oye, dame oportunidad, que yo sí le voy a echar muchas ganas, que no sé qué. Digo, es que no es darte una oportunidad. Si te doy la oportunidad de entrar, vas a fallar y te voy a correr y ya no vas a regresar. Es que aquí no te vamos a pagar porque tengas mucho corazón. No, o sea, por eso es lo que voy. Este no es Rocky 4. Exacto. O sea, No. Sí. Entonces a lo que voy, quizá en otros lados sí es así, o sea, no hay muchos arqueólogos, bueno, pues este güey es el único arqueólogo, tráetelo. Aquí no. Bueno, déjame excusarme, mi pregunta es válida, pero igual, mi pregunta es válida porque yo la estoy viendo desde una perspectiva muy, a lo mejor, local. Ajá, local, nacional, exacto. No, y está bien, o sea, está bien, pero te digo, no aplica conmigo porque ahí te va. En India aplicaría perfectamente lo que tú dices, porque en India, la otra vez estaba viendo un estudio, en India no sé cuántos ingenieros salen al año, güey, o sea, en México creo que salen como unos 7,000 o una cosa así, ingenieros, y en India son 100,000. Obviamente, pues ahí sí entra un poco eso. Sí, claro. Pero aquí no. Un consejo que le puedes dar a los chavos que no saben ahorita si estudiar una ingeniería en informática, licenciatura en informática, o no saben ni siquiera si estudiar ingeniería mecánica o cualquier ingeniería. Fíjate que yo, bueno, regresando un poco al principio,
Bueno, a ver, de entrada, si le echas huevos, vas a ganar. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, claro. O sea, donde sea, yo lo he visto varias veces. Es mi opinión que si le echas 3 huevos, te va a ir mejor en ingeniería informática que en psicología. Sí, Los no. menos 3 huevos. ¿No? Hay más posibilidades. Me pareció que esa no era Más tu opinión. posibilidades. Hay más posibilidades, creo. Pero no creo que sea siempre. Sí, sí, sí. Es lo que voy. No hay constante, nada es Ajá, absoluto. ¿no? ajá, sí, sí, sí. Nada más la gravedad. Ajá. Pero ahí te va, depende, es que hay que ver cómo defines echarle huevos. ¿Por Bueno, qué? estoy diciendo 3. O sea, Bueno, abstractamente, sí, le es vas a echar que la misma cantidad de esfuerzo, aquí te va a ir mejor. lo que voy es lo siguiente, ahí te va. Ok. Yo conocí en la universidad gente que fue muy destacada en echarle huevos estudiando. O sea, y sacaban 10, güey, en exámenes súper difíciles. Y no les fue como a mí me ha ido. Ahí pueden decirle, güey, pues es que yo le eché, tú me dijiste que le echara huevos a estudiar y yo le eché huevos a estudiar. Yo lo que recomendaría es la mitad y mitad, güey. Ok. O sea, sí, enfócate en la escuela, pero también enfócate en desarrollar networking, o sea, hablar con gente, conocer gente. Va. Eso es lo que yo destacaría. Y mucha, fíjate, algo que... Eso se aplica a todo, ¿no? Sí, claro. Y algo que pasa mucho en la ingeniería, yo lo vi con mucha gente, digo, por si a alguien le interesa o está estudiando eso. Se encierra en su mundo, ¿no? No. Y es algo muy constante, güey, que yo lo he visto. En la universidad yo tomé clases de administración de proyectos, clases de ética, clases de expresión oral y no sé qué madre se llamaba la materia. Expresión oral y escrita, ¿no? Creo que sí. Sí, Creo que bueno, sí. es que la he visto en varios programas. Ah, bueno, sí, creo que me suena, pero yo me acuerdo que era expresión oral. Y decía, güey, está de hueva. Y no tienes ni idea cómo me sirve eso. Ok, pero esas materias te las dieron en el programa. Sí, pero nunca pones atención, son de las que tratas de saltarte o agarrar al maestro más barco. Y a lo que voy es que sí te ayuda a enfocarte a la parte que en este caso, en lo que yo estudié, pues no que importara más, sino el core, que era, pues, no sé, programar y cosas así por el estilo. Pero ya cuando vas avanzando, aquí a mí me dan entrenamientos de cómo presentar, cómo hablar, cómo conducirme frente al público, cómo dar presentaciones, cómo administrar un proyecto. De hecho, hasta hay una certificación de la cual soy maestro, que eso en la universidad yo ni ponía atención. Yo decía, no, denme lo que me sirve. Pero no te das cuenta que eso en algún momento te va a servir cuando quieres una posición diferente. Yo, por ejemplo, te digo, mi rol ahorita ya no es ejecutar. Ya soy el gerente de mi equipo de ingenieros. O sea, ya tengo que, no sé, si me llega un cliente nuevo, veo cómo está la acción de ese cliente, los comparo financieramente contra su competencia, trato de ver qué necesidades tienen, porque lo que te decía, mi rol es encontrar una necesidad de negocio de ellos y traducirla a una solución de tecnología, no técnica, de tecnología. Porque muchas veces creen, técnica, una compu. No, güey, no tiene nada que ver con eso. La gente se tiene que enfocar, sí, en lo que está estudiando, pero también en otras cosas. Porque así como conocí gente que se dedicó a 100% estudiar y terminó y dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Digo, yo fíjate que sí puedo decir que me destaco de la gente que estudió conmigo, de toda la generación. Sí hay unos que identifico que están en roles similares, haciendo otras cosas, pero yo soy de los que se destacan. Incluso contraté al maestro que yo tuve en la carrera. O sea, ya ves que te decía que con Oscar en la secu estudié ingeniería por Oscar. En la universidad, por Gerardo, estudié redes. Y digo, siempre lo tuve de mi contacto porque me llevaba bien con él, me gustaba su materia y lo contraté. Ahora también trabaja en mi equipo. A lo que voy es que tienes que construir esas redes, que eso no te lo da lo que estudias. Tienes que salir y hablar con gente, tener contactos. Para mí eso es parte de lo más importante. Que tengas los contactos adecuados en donde sea. Digo, porque al final conozco mucha gente muy mamona, de que cree que es un nivel bastante superior al resto de la población, ¿no? Y sobre todo gente que se dedicó a estudiar maestría, doctorado. Eso vale madre. Realmente si eres bueno lo vas a hacer. Aquí en mi caso, creo que sí debe de reconocerse que hayas estudiado una carrera.
O sea, que hayas pasado por 18 años, que fue mi caso, de estudiar y machetearlo. Creo que sí, es un esfuerzo bastante grande. Porque conozco gente que, sobre todo en Estados Unidos, aquí no se da tanto eso, que no estudiaron. Y solamente con que tengas una certificación, ya la haces y puedes entrar a donde sea. Digo, hay casos como Mark Zuckerberg, Bill Gates, que ni siquiera terminaron su carrera, que después la terminaron. O en el mismo caso de este güey que está muy... que es un mito, y lo pongo así porque realmente el cerebro es otra persona, es Jobs de Apple, que él era la cara, pero realmente el güey que desarrollaba todo es Steve Wozniak. O sea, pero Steve era la cara. Y es un... Jobs era solo una persona que se encargaba de hacer mercadotecnia. Pero es el ejemplo muy claro. ¿Cuántas personas conocen a Steve Wozniak? No mucho. Y ese güey era el que hacía toda la chamba. O sea, ese güey fue el que diseñó las computadoras. Steve era la cara. A lo que voy era la cara y el que hacía los equipos. Claro. Y a lo que voy y ese es el perfecto... O sea, los equipos de trabajo. Sí, pero el ejemplo es bastante bueno, porque eso es lo que voy. Necesitas desarrollar no solamente habilidades que te dan en tu carrera, la parte, sea finanzas, sea ingeniería. O sea, necesitas desarrollar habilidades de liderazgo, de presentación, de saber, no sé, sobresalir un poco más. Digo, para que tú crees redes sociales. Sí. ¿No? Bueno, redes sociales. No de Facebook. Exacto. No. Sí. No Facebook. Mira, porque... Que no debe confundirse con el clientelismo, el compadrazgo. No, eso no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. Así que, como mexicanos, es lo primero estoy seguro que lo primero que alguien va a pensar al ver esto es: tienes que hacer cuates para que te den chamba. Sí, claro. Eso es, pero te las van a dar chamba porque sabes. No porque eres su cuate. No, yo no contraté a mi maestro porque fuera mi cuate. Lo contraté porque sabía. Digo, él abonó muchísimo que me conocía. Pero si no hubiera esa conexión, no se hubiera no lo da. ese trabajo. Sí, claro. O sea, ahí tienes toda la razón. O sea, no voy al clientelismo, por ser mi cuate o mi compadre, lo pongo como clásico funcionario de gobierno, ¿no? Yo vengo aquí a aprender. Pero es que es una cultura muy arraigada. Claro. Aquí en México, ¿no? Sí. O sea, de hecho, la otra vez vi un reportaje en el cual dice por qué los gringos son superiores a nosotros. Y básicamente se debe, es un poco más complicado, pero básicamente se debe que desde los españoles ellos ya traían una cultura del compadrazgo. Y todo se basaba en las redes sociales, o sea, en las conexiones sociales. Y los gringos no se basaban en eso, porque como vivían en un lugar más inhóspito, lleno de nieve, indígenas, desierto, cosas así conforme se fueron, tenían que ganarse las cosas por mérito, o se morían en el invierno. Claro. Y aquí no. Muchos recursos. Te voy a decir algo que sí he visto y que, discúlpenme los que viven cerca de las playas, pero la gente de las playas es muy huevona. Porque tienen tantos recursos que no tienen que esforzarse. Esa es una realidad. Y si alguien me está viendo, no sé, pero es una realidad. No creo que solamente sea en las playas, sino en los lugares pequeños. Bueno, pero México es muy rico. Sí. Y una de las cosas que ha ayudado a que seamos tan compadrazgos es que tenemos tanta abundancia de recursos que como había tanto, lo que se tenían que enfocar los españoles y ya luego nosotros era en hacer cuates. Sí. Porque sabías que al fin y al cabo lo único que había que hacer era repartirse la riqueza. En cambio en Gringolandia escasa, poca riqueza, escasa. Y había que dársela a los más capaces. Sí, pero bueno, ya retomando este tema, pues si yo puedo dar un consejo a cualquiera, es no solamente te concentres en la escuela. Sí es importante, pero no solamente te concentres en eso. Porque eso lo he visto miles de veces. Y así como yo lo vi, seguramente lo vio mi padre y todos los que han pasado por alguna escuela. Sí, o sea, en el networking es importante. Sí, claro, muchas, y tal cual dicen, ¿no? A veces no importa lo que sepas, sino a quién conozcas. Y me refiero en el buen sentido, no en el compadrazgo. Se oye mejor en inglés, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo dicen? It's not about what you know, it's about who you know. Sí, claro, exacto. En este caso sí se oye mejor. Sí, y así es. O sea, a mí me ha abierto muchas puertas el conocer gente. Y es por chingarlo, o sea, la verdad es que aquí sí no te puedes quedar dormido.
Digo, hay gente que lo está, o sea, cuando yo entré aquí, pues entramos gente en la misma, no en el mismo día, pero sí por las mismas fechas. Y sí, también hay gente que se ha destacado mucho, hay gente que no. Tengo compañeros, ahorita uno que yo conocí en 2006, él sí trabaja en Google y en Estados Unidos. Y está bastante bien. Hay gente que ha decidido ser empresario y también le va bastante bien. O sea, lo puedes hacer. No, claro. El hecho que estés en alguna institución o en una organización o empresa, pues no quiere decir que no tengas otras opciones, ¿no? Está bien. Ok, Pavel, pues muchas gracias por esta entrevista. Pavel, Cisco Systems. Cisco Systems, exacto. Y ya nada más para que se vea. Nos damos la mano, por favor. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Espero les haya servido la información que compartí. Digo, es en base a mi experiencia. Digo, seguramente hay muchas más experiencias, pero al menos es lo que a mí me ha funcionado a lo largo de todo este tiempo. Sí, claro. Un gusto tenerte aquí en el canal. Acuérdate que se llama Diego Comparte. Ah, sí, porque no sé. Ok, voy a suscribir. Está bien. Okay. Gracias.